Muy bien. Vamos a iniciar con este bello tema. Vamos a hacer una oración, pero no sin antes darte una introducción. Sean todos bienvenidos. Vamos a disfrutar en esta bella tarde de Shabbat. Recuerda que nos reunimos para abrir las puertas del cielo a través de una de las armas espirituales más poderosas que el Eterno nos ha dado. ¿A qué me refiero? A lo que es el ayuno. No es solo dejar de comer amado Ajot, ni un acto de sacrificio físico sin sentido. El ayuno es el lenguaje del alma que clama en cuando la carne se somete. Es el grito sagrado que hace temblar a los principados. El ayuno también es la llave para abrir las ventanas de los Shamaín y permite que el fuego del Eterno descienda y transforme vidas, familias y por supuesto también naciones. El ayuno es un pacto entre tu Ruach y el trono del esplendor del Eterno. Es el momento en que tú decides dejar de depender de lo terrenal para alimentar lo eterno. Entonces, cuando decides que más que pan quieres el pan de vida, más que fuerzas quieres el poder de lo alto, más que respuestas humanas quieres revelación divina. Esto es a través del ayuno. El cuerpo se silencia, la carne se humilla, se somete. Entonces no es religión, tampoco no es obligación, es un encuentro, es una batalla y es una adoración ardiente. Vamos a hacer una oración, amados Ajim, Ajayot, Abba Kadosh, Padre Eterno, Elohim de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, Rey de los cielos y de la tierra. Nos postramos hoy delante de tu trono con corazones humildes y sedientos. Te damos gracias porque nos has dado el ayuno como un arma de guerra espiritual, como un acto de adoración que derriba fortalezas y abre puertas celestiales. Bendito Ruach HaKodesh, ven ahora con poder sobre cada corazón aquí presente, quema todo orgullo, toda religiosidad y enciende en nosotros un hambre verdadera, un fuego Kadosh que no se apaga, que en este tiempo de enseñanza nuestro espíritu sea fortalecido, nuestra alma sea quebrantada y nuestros cuerpos se sujeten para que tú seas exaltado. Abba Yahweh, abre nuestros ojos para ver la verdad de tu palabra, abre nuestros oídos para escuchar tu voz y abre nuestras vidas para vivir en obediencia y en plenitud. En el poderoso nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach te lo pedimos y te lo agradecemos que así sea. Amén, aleluya. Bate tus palmas, amado Aj, amada Ajot, y que el Eterno te bendiga mucho. Aleluya. Muy bien, pues recuerden que el tema es el ayuno. En la palabra hebrea para ayuno es una T, una Z, una O, una M, tzom, que literalmente significa abstención voluntaria. Especialmente de comida para afligir el alma y buscar al Eterno. Entonces el verdadero ayuno no es solo dejar de comer, sino cuando el alma se levanta en guerra Kadosh y le dice a la carne, ya no eres tú quien gobierna, ahora es el Ruach quien tiene el control. Entonces está bajo la autoridad del Todopoderoso. Entonces aquí vemos que ayunar es matar el yo, es silenciar el ego y darle al Ruach la autoridad que perdió por la comodidad. Entonces vemos que el ayuno no es hacer dieta. Si no hay tefilá, es solamente hambre. No es una moneda de cambio. No manipulamos al Eterno. Tampoco es un castigo. Es un acto de adoración radical. Tampoco es para impresionar a otros. Es para quebrantar el alma ante el Juez Supremo. No es de
de dejar de comer por costumbre religiosa, no. Es una cita sagrada, no una rutina vacía. No es una dieta espiritual para bajar de peso. Es una guerra espiritual para quebrar la carne y oír al espíritu. Acuérdate hace rato la palabra que te comentaba del profeta Elías, que escuchó el silbo. Entonces no es manipular a Elohim para que haga lo que yo quiera, es alinearnos con su bendita voluntad. No forzar la voluntad, no forzar nuestra propia voluntad. Tampoco es abstenerse de alimento, es alimentar el alma con oración, con palabra y obediencia. Es una entrega voluntaria, amado Aj, que activa todo lo sobrenatural. Entonces retomo otra vez. ¿Qué es el ayuno? Es un acto profético donde tu cuerpo se debilita para que el Ruaj se fortalezca. Tu alma se humilla y los cielos responden. La carne se reduce y el Ruaj HaKodesh se ensancha. Tus labios callan, pero tu Ruaj se levanta delante del trono. Es una llave que no abre puertas materiales, sino dimensiones espirituales. Ayunar, amado Aj, amada Jod, es declarar guerra a tu propia voluntad. Cuando ayunas, no estás luchando contra el diablo primero. Estás venciendo a tu voluntad carnal. Entonces Yahshua dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Eso lo vemos en Mateo capítulo 26, verso 21. El ayuno fortalece al Ruaj para que domine sobre la carne, y cuando eso ocurre, todo el infierno tiembla. Entonces el ayuno es tu lugar de encuentro con el Abba Kadosh, donde te postras, su presencia baja. El ayuno es tu campo de batalla, es un campo de batalla espiritual. Donde te postras, el cielo pelea por ti. El ayuno es tu señal de rendición total, y donde hay esa rendición, hay una visitación divina. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Lo que es el ayuno, siempre tenemos que tener cuidado para personas con enfermedades, cuando se está medicando, sí, un ejemplo, la diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ciertamente se debe de consultar y posiblemente ayunar de otra forma. Eso también lo tenemos que tomar muy en cuenta. Te lo decía, si no mal recuerdo, 8 días. Las mujeres embarazadas no deben de ayunar. Entonces ahí siempre hay métodos. Por ejemplo, a lo mejor dirás, no, pues es que yo estoy diabético o yo me tengo que tomar mi medicamento como me lo dijo el doctor, o mis hijos están muy pequeñitos, ellos no van a poder ayunar, estoy embarazada, alguna situación, pero siempre hay algo que nos gusta. Por ejemplo, el estar en el teléfono, que eso fascina, lo dejo a un lado, no me abstengo del alimento, pero sí me abstengo de cosas que a mí me agradan. Por ejemplo, me gusta comerme una paleta después de la comida. Pues esa paleta no te la vas a comer. Vamos, no se necesita, porque ya se ingirieron a los alimentos, por supuesto, kosher, por la cuestión de que te digo, ya sea médica, etcétera, etcétera, lo que te acabo de comentar. Entonces aquí sí tenemos que tener mucho cuidado para que esto no venga a ser contradictorio dentro de un ayuno
por supuesto que está marcado en la bendita Torah. Ahora, también hay frases muy poderosas para declarar. Entonces, ayunar es decirle a mi carne, tú ya no tienes la última palabra. No estoy dejando de comer, estoy comiendo del pan que no perece. Cada día de ayuno es un grito en silencio que el cielo entiende. Entonces mi estómago puede estar vacío, pero mi espíritu está más lleno que nunca. Y vemos que la bendita Torah no nos da una sola manera de ayunar. Hay varios tipos de ayuno según el propósito, la urgencia o la carga espiritual. Entonces hay tipos de ayuno, hay duración del ayuno, hay propósitos. Por ejemplo, el ayuno parcial lo vemos en Daniel capítulo 10, del verso 2 al 3, y le voy a dar lectura, si ustedes gustan vayan para allá. Daniel capítulo 10, del 2 al 3. En aquellos días, yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Entonces, prácticamente fueron 21 días, no comió manjares, no comió carne, no comió vino. Entonces este ayuno activó la guerra espiritual a nivel celestial, amado. Entonces el resultado, el Malaj Gabriel desciende con esa revelación divina. Daniel estaba ayunando y orando y pidiendo perdón por el pecado de su pueblo. Él no estaba buscando la gloria ni tampoco la revelación personal, sino que él estaba intercediendo con humildad, y fue en ese ambiente de ayuno, el clamor y el quebranto, que el Malaj descendió con un mensaje profético de gran peso. Ahora la pregunta es, ¿qué le dijo Gabriel a Daniel? Daniel, varón muy amado, estoy leyendo Daniel capítulo 9, verso 23, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Entonces, aquí el Padre Eterno responde rápido a los corazones quebrantados. El Malaj no llegó con juicio, sino con una afirmación celestial. Eres amado del cielo. Entonces nuestro Abba Kadosh no solo escucha, aprecia al que ora con sinceridad. Entonces al principio de tu tefilá fue dada esa orden, o sea, me refiero igual con Daniel. ¿A qué voy? Al principio de los ruegos fue dada la orden y dice, y yo he venido para enseñártela. Entonces hubo esa revelación, la respuesta fue enviada desde el primer día, pero lo que activa la manifestación, sí por supuesto es orar, pero también es perseverar. Entonces el Eterno se mueve rápido, pero siempre hay oposición espiritual en el camino. Y vemos que le entrega el Malaj, el Eterno por medio del Malaj, la profecía de las 70 semanas. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu Kadosh ciudad. Eso es en Daniel capítulo 9 del 24 al 27. Entonces, Gabriel le trae un reloj profético, una línea de tiempo que apunta directamente a la venida del Mashiach Yahshua, a la redención, al fin del pecado y al juicio final. Una de las profecías más exactas y potentes de toda la Escritura. Que muy prontamente, amado Aj, ya también tengo un avance de la profecía de Daniel, de las 70 semanas de Daniel. Son temas que sí son complejos,
pero vamos a pedirle dirección al Abacadosh precisamente con ayuno para que podamos discernir los tiempos que estamos viviendo y que ese mensaje llegue a lo más íntimo de nuestro corazón y saber discernir también, por supuesto, todo lo que está aconteciendo en todo el mundo. Sabemos que Israel es el reloj profético, es donde nos tenemos que estar fijando de todo lo que está aconteciendo en esa ciudad, en ese pueblo, y en el cual tú y yo pertenecemos. Ahora vamos a Esther capítulo 4, verso 16, es un ayuno absoluto o total. Dice en Esther capítulo 4, verso 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la Torá, y si perezco, que perezca. O sea, son 3 días sin agua ni comida. Había un clamor nacional ante la amenaza del exterminio. Entonces este ayuno se usó cuando hubo una urgencia, había juicio, había muerte inminente. Entonces ahí dice la Escritura, ayunad por mí ni de día ni de noche. También yo ayunaré igualmente. Ve y reúne a todos los judíos. Entonces el ayuno colectivo tiene ese poder. Cuando el pueblo se une, los shamaín se abren. Ayunad por mí 3 días, noche y día. No fue un ayuno superficial, fue total, sin comida, sin bebida, sin distracciones. Fue una entrega radical que quebró esos decretos de muerte. Dice la reina Esther, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces, como líder, el líder no se debe quedar afuera. Esther no mandó a ayunar, ella también se postró. Entonces, esos tipos de ayuno solo se debe de hacer por dirección del Ruach HaKodesh y en condiciones físicas aptas. Entonces tú también tienes que ver, repito, medir tus fuerzas. Nosotros hemos ayunado, por ejemplo, en la fiesta de Yom Kippur, que como lo marca la Torah prácticamente son 25 horas, en el cual sí tenemos que, hay debilidad, las puntas de los dedos se nos adormecen, o la lengua, o los labios, estamos cabizbajos, etcétera, etcétera. Ese es un ayuno que el Padre Eterno nos invita a hacer en esta gran fiesta de Yom Kippur. Entonces vemos que este ayuno sí debe de ser completo. Hay veces que sí es necesario tomar algo, porque tampoco no se trata de estarse incluso hasta desmayando para cumplir con ese ayuno. Entonces no vamos a cuidar esas partes. También hay que considerar de que cuando no se ayuna, existen varias situaciones, como te acabo de comentar, en el cuerpo, y está esta debilidad, y lo más seguro, lo que ha sucedido es de que pues no hay esa fuerza física, a lo mejor sí la espiritual, por decirlo así, y sí se tiene que tomar algo simbólico, pero sí lo tiene que hacer. Entonces no se trata de estarse matando con un ayuno. Vamos a Jueces capítulo 20, verso 26. Este es un ayuno de un día. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Elohim y lloraron, y se sentaron allí en presencia de Yahweh, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de shalom delante de Yahweh.
Ahora, ahorita les explico. En Primera de Samuel, capítulo 7, verso 6, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y derramaron delante de Yahweh y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Yahweh hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Entonces, de la mañana hasta la noche sin comida, el propósito era buscar dirección, era buscar arrepentimiento, el romper esas derrotas. Cuando digo yo desde la mañana hasta la noche sin comida, ¿a qué me refiero? Recuerda que el día hebreo inicia cuando se cae el sol. Por ejemplo, hoy a las 7:20, 25 ya empezó un nuevo día. Ahí es cuando decimos que son los ayunos hebreos. No es tanto de que tú y yo nos rijamos por el calendario romano, sino que a partir de prácticamente, ahorita comimos gracias al Eterno, entonces aquí, ahorita en Shabbat no se ayuna, pero terminando prácticamente, tú puedes iniciar, terminando Shabbat, puedes empezar a iniciar tu ayuno. Eso puede ser con agua. Empieza, o sea, por ejemplo, lo que es la mañana, hablando del calendario que estamos viviendo actualmente, aunque no nos regimos con él, en la mañana, en este caso del domingo, tú ya puedes continuar con el ayuno, te abstienes prácticamente de ese desayuno. A lo mejor tú estás acostumbrado a desayunar a las 7 de la mañana, con, no sé, te haces tu salsa de molcajete, no lo sé. Haces tu buen desayuno, tu almuerzo, sin embargo, lo alargas, lo prolongas. No sé, dice, no, hasta las 11, le dice a tu esposa, a las 11, mi vida, mi cielo, como tú le digas, vamos a comer. Y prácticamente ahí, en todo ese en todo ese tiempo, desde que se inició ese ayuno, hay que estar acompañándolo precisamente con esa oración y tener esa comunión con el Padre Eterno. Entonces, aquí es donde se necesita ese propósito, es buscar esa dirección, es buscar el arrepentimiento. Entonces, un solo día en ayuno puede cambiar años de pecado o de derrota. Vemos que la cita que les leí, Jueces 20:26, ¿qué estaba pasando? Israel estaba peleando contra la tribu de Benjamín por causa de un pecado grave, que era la violación y muerte de una mujer de Engabá. Entonces ya habían ido 2 veces a la batalla y perdieron las 2 veces, a pesar de haber preguntado al Padre Eterno. Entonces el pueblo estaba confundido, estaba herido y prácticamente sin esperanza. ¿Qué hicieron diferente esta vez? Lloraron, ayunaron todo un día, ofrecieron sacrificios y se postraron en quebranto total. Luego de ese ayuno, el Abacadosh les dijo claramente que vencerían y al día siguiente tuvieron esa victoria final. Y en 1 de Samuel, capítulo 7, verso 6, lo que te leía, y se congregaron en el Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Yahweh y ayunaron aquel día y dijeron allí, hemos pecado contra Yahweh. Y aquí vemos que Israel llevaba años de opresión filistea por causa de su idolatría. Entonces vemos que el profeta Samuel los llama al arrepentimiento total. El pueblo ayuna un solo día, confiesa su pecado y se vuelve a Yahweh de corazón. ¿Y qué sucedió después? El Abacadosh desató también esa victoria sobrenatural sobre los... sí, y entonces confundió al enemigo. Entonces Israel los venció con poder. Ese día marcó el comienzo de una nueva era de libertad espiritual para nuestro pueblo bendito Israel. Entonces, un solo día de ayuno verdadero, con quebranto, con fe, entonces pueden romper ciclos de derrota, se puede
activar el perdón y la compasión del Todopoderoso. También trae dirección clara de los Shamaín y desatar esa victoria, sobre enemigos que parecían invencibles. Entonces, hemos también hablado en otras ocasiones, hay veces, por supuesto, que sí hay que preguntarle al Eterno mediante un ayuno, mediante oración, para traer esa dirección que nosotros queremos o la decisión que tenemos que tomar, pero no tomarla solamente a la ligera. Sí tenemos que preguntarle, someter esa carne y que el Padre Eterno nos vaya guiando para ver, o para tomar, más bien dicho, esa decisión tan importante en nuestra vida. Vemos también ayuno de 40 días. En este caso, Moshe, en Éxodo capítulo 34, Elías en Primera de Reyes capítulo 19, Yahshua en Mateo capítulo 4, duración de 40 días sin pan ni agua. Algo milagroso en Moshe, en Elías. Entonces había un propósito, había una consagración extrema, había una guerra espiritual, una unción para una misión divina. Entonces este tipo de ayuno no es natural, es solo bajo orden directa del bendito Ruach HaKodesh. Éxodo 34, verso 28, dice así la palabra del Eterno: y él estuvo allí con el Eterno 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, que fueron los 10 mandamientos. Entonces Moshe sube al monte Sinai por segunda vez, después de que el pueblo pecó con el becerro de oro. Está en la presencia del Padre Eterno cara a cara, recibe la renovación del pacto y los 10 mandamientos como tal. Entonces fue un ayuno milagroso, sin comida ni agua, solo sostenido por la gloria del Padre Eterno. Ahora, aquí vemos también en Joel capítulo 2, del 15 al 17, es un ayuno congregacional. Dice así la palabra del Eterno: tocar shofar en Sión, proclamar ayuno, convocar asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los Kohanim, ministros de Yahweh, y digan: perdona, oh Yahweh, a tu pueblo, y no entregues al oprobio de tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Elohim? Ahora, ahí mismo, les voy a dar otra cita, Jonás capítulo 3, del verso 5 al verso 10, Jonás 3, 5, 10, y los hombres de Nínive que creyeron a Elohim y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Elohim fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Elohim, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Elohim lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces el ayuno de Nínive, como tú sabes, era una ciudad malvada, al borde del juicio del Todopoderoso. Entonces nuestro Abacadosh envía a Jonás con un mensaje claro: en 40 días Nínive será destruida. Pero lo que sucedió fue un giro profético e impactante. El ayuno de un pueblo pagano
tocó el corazón del Eterno. Y aquí vemos que ese ayuno, vamos, ellos creyeron al Padre Eterno. Entonces el primer paso no fue el ayuno, fue la fe. Entonces fe más ayuno fue una activación de compasión del Todopoderoso. Ellos proclamaron ayuno desde el mayor hasta el menor. No hubo distinción social, todos participaron. Entonces un pueblo unido en quebranto puede revertir esos decretos de destrucción. El rey dejó su trono, se humilló y se cubrió de cilicio. Entonces, cuando la autoridad se humilla, el pueblo sigue el ejemplo. Entonces, esto no fue algo emocionalismo, no sé si así se diga, fue quebranto real desde el liderazgo. Como tú lo leíste, ni los animales comieron ni bebieron, fue un ayuno total, fue un ayuno radical, drástico y por supuesto urgente. Entonces no se reservó nada, todo fue rendido ante el Abacadosh. Clamaron fuertemente y se apartaron del mal camino, como lo dice en el verso número 8. No solamente fue una abstinencia, fue una transformación. Entonces no basta con ayunar, hay que dejar el pecado. Dice en el verso 9, ¿quién sabe si Elohim se volverá y se arrepentirá? Entonces no ayunaron por garantía de salvación, sino por esperanza y temor Kadosh. Entonces el Abacadosh vio lo que hicieron y no destruyó la ciudad. Entonces, repito, no fue ese ayuno en sí, fue el cambio de conducta lo que tocó su corazón. Ahora, este tipo de ayuno, si este tipo de ayunos rompe juicios inminentes, vemos la compasión que puede ser provocada cuando hay un arrepentimiento real. Si un pueblo pagano fue escuchado por ayunar y volverse al Padre Eterno, cuánto más su pueblo elegido, si se humilla, ora y se convierte de sus caminos. Hace algunos 7 años, 8 años, no sé, les decían a los hermanos que se aprendieran segunda de Crónicas 7:14, se las encargo, es la cita que yo le estoy dando. Cuanto más si su pueblo escogido se humilla, ora y se convierte de sus malos caminos. Si quiere vamos para allá, segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la tefilá en este lugar, porque ahora he elegido y he santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Si gustas, te la puedes aprender. Va a ser, por supuesto, de mucha bendición. Entonces vemos, amados Sahim, que no fue el cilicio, retomando el tema, no fue el cilicio, fue el clamor, no fue el ayuno, fue el arrepentimiento. No fue la emoción, fue la transformación y nuestro Abacadosh los perdonó. Entonces aquí vemos que lo que te comentaba hace rato referente al ayuno de medios o estímulos, ¿a qué me refiero? Que se deja por completo el uso de redes sociales, cualquier tipo de entretenimiento, televisión, que tú ya sabes que tienes que buscar programas acorde. Entonces debe estar dirigido a silenciar el ruido del mundo y agudizar el oído espiritual. Entonces este tipo de ayuno rompe distracciones y adicciones modernas. Entonces si te das cuenta, no fue agua, no fue alimento, sino fue prácticamente
ese ayuno de medios o estímulos sensoriales. Entonces aquí vemos que cuando toda una congregación se une, los shamaín escuchan. Tocar shofar en Sión, convocar ayuno, reunir al pueblo. Entonces este ayuno activó esa compasión sobre las naciones, como lo que te acabo de platicar de Nínive. Entonces cada ayuno rompe algo distinto. El ayuno de Daniel rompió el velo espiritual en los shamaín. El ayuno de Esther rompió el veredicto de muerte. El ayuno de Moshe trajo las lujot. El ayuno de Yahshua rompió el poder del tentador, Yahshua le reprenda. El ayuno de Joel trajo ese avivamiento y derramamiento del Ruach HaKodesh. Entonces cada clase de ayuno es una bomba espiritual que estalla en el mundo invisible. Entonces no todos deben hacer el mismo tipo de ayuno. Podemos comenzar con ayunos parciales. ¿A qué me refiero con ayunos parciales? Si no estamos acostumbrados a ayunar, vamos a comer menos. Te comes 50 tortillas, te vas a comer la mitad, nada más te vas a comer 25, ¿sí? Te comes 4 conchas y 2 cuernitos, pues ya le vas a ir bajando a todo eso. Y recuerda que no es para que adelgaces, no. Entonces vamos a irle bajando, porque tampoco se trata de que al rato estés, porque a mucha gente le da la temblorina y demás. Incluso cuando no están ayunando, empiezan a temblar demasiado, porque es su hora de comida, así como un bebito que cada 3 horas quiere su bibish, pues así también está el adulto que quiere su comida. Entonces empiezan a temblar. Tú no empiezas a llorar, tú empiezas a temblar, o alguien, no sé cómo sea, o el mal carácter. No, ya se pasaron un minuto y ya se están desesperados. Entonces también tenemos que ir valorando todo eso, porque tampoco se trata de que tú entregues el ayuno, porque se tiene que iniciar con una oración para iniciar ese ayuno, la tefilá durante ese ayuno y la tefilá final para la entrega de ese ayuno. Entonces, te comentaba que pueden ser ayunos parciales, puede ser con verduras como Daniel, algo ligero, algo sencillito, no pesado. Entonces aquí vemos que lo importante es que sea un ayuno genuino, que sea dirigido y que sea con propósito. Entonces no importa que sí es muy importante, pero a lo que voy es esto, no importa si es un ayuno de un día, de 2 días o de 3 días, etcétera, si se hace con corazón sincero, ese fuego se va a encender. Los malajim descienden y yugos se romperán. Entonces el cielo hablará con voz de trueno. Entonces cada clase de ayuno es una bomba espiritual que estalla en el mundo invisible, lo que te acabo de comentar. Entonces aquí vemos que el ayuno, también lo vamos a ver aquí ahorita en este momento, el ayuno que no le agrada al Todopoderoso. No toda hambre mueve el cielo, pero todo orgullo lo detiene. Vamos a Isaías capítulo 58, verso 3 al 5. Isaías 58, verso 3 al 5. Le voy a empezar a dar lectura. Ayunamos, ¿por qué dicen? Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. El tal
es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza con junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno, día agradable a Yahweh? Aquí en este pasaje, amados Ajim, el pueblo se queja. Es decir, estamos ayunando y no pasa nada. ¿El Eterno no escuchará? No. El problema no es el ayuno, es el corazón del ayunador. Vemos esas características del ayuno que no agrada al Padre Eterno. Ese ayuno con pleito. Se está ayunando y se están agarrando del chongo los esposos, es mejor detener, no tiene caso. El ego, la mano alzada. Entonces aquí vemos que leíamos: he aquí en aquel día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores, ayunáis para contiendas y debates. Entonces estaban ayunando, pero se estaban peleando. Se negaban pan, pero no se negaban al orgullo. Dejaban de comer, pero no dejaban de hablar mal. Ayunaban, pero trataban mal a sus empleados. Entonces ese tipo de ayuno no es grato delante del Eterno. Vamos a Mateo capítulo 6, del 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Entonces Yahshua no dijo si ayunáis, sino cuando ayunéis. Entonces, deja claro, no es para ser vistos por los hombres. El ayuno no es un trofeo, no se presume en redes, tampoco se alardea. Si estás ayunando y diciendo, estoy ayunando, entonces ya tienes tu recompensa. Como dicen, ya tienes tus likes, ¿no? Pero no la gloria del Todopoderoso. Entonces, el ayuno sin cambio de vida. ¿A qué me refiero? Muchos ayunan, pero no sueltan el pecado, no limpian sus manos, no restauran lo torcido, no dejan el chisme, tampoco el juicio, no perdonan, y eso es religión, no es consagración, eso significa que es un teatro espiritual. Dice otra vez, 58, verso 5, ¿será este ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma y encorve su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza? Entonces el Eterno, amado Aj, amada Jod, rechaza ese show religioso, le interesa el corazón rendido. Entonces hay el ayuno sin justicia social ni compasión. Vamos a Isaías capítulo 58 del verso 6 y 7. Creo que no la apunté, o es la que había dicho acá atrás, a ver, déjeme checar. Isaías 58, vamos para allá, amados Ajim. Isaías 58, verso 6 y 7. 6 y 7, aquí lo tengo. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces aquí el Eterno confronta duramente al pueblo porque ayunaban, sí, pero no compartían su pan, no ayudaban al necesitado, no liberaban al oprimido. Entonces, ¿de qué sirve ese ayuno si no bendices a nadie? Ni agua se ofrece. Entonces, ¿de qué sirve esa oración si maltratas a tu esposa y a tus hijos? ¿De qué sirve tu santidad
si eres indiferente al dolor de tu hermano o de tu hermana, de tu prójimo. No se trata de cuánto ayunas, sino de cómo vives mientras lo haces. Vamos a hacer una oración, todavía no termino. Abacadosh, si alguna vez ayuné sin amor, perdóname, Abacadosh. Repitan conmigo. Si alguna vez ayuné sin amor, perdóname. Si alguna vez busqué tu rostro con el corazón sucio, perdóname, Abacadosh, y límpiame. Hoy no quiero ayunar con cara triste, sino con un alma rendida. Hazme entender que tu fuego no responde al hambre del estómago, sino al quebranto del corazón. Quita de mí todo orgullo, todo juicio y toda indiferencia. Enséñame, por favor, a ayunar como tú quieres. Te lo pido, por favor, bendito Yahshua. Aleluya. Entonces, el ayuno, amado Aj, amada Ajot, que agrada al Eterno, es el ayuno, el ayuno que abre las puertas de los Shamaín y desata la bendición. ¿A qué me refiero? En la cita de Isaías 58, versos 6 y 7, lo voy a volver a leer aquí. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas del yugo, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. ¿No es acaso que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Cuando veas al desnudo, que lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces aquí no es solamente dejar de comer, es romper las cadenas de la maldad, la mentira, la opresión espiritual. Entonces cuando ayunamos con verdad, se liberan esas ataduras que el enemigo puso en tu alma, en tu familia o en el ministerio. Entonces romper todo yugo significa libertad completa. No es solamente temporal, sino para toda la vida. Entonces aquí el yugo es una carga pesada. El Eterno quiere que liberemos la opresión de la esclavitud espiritual, las cargas que ahogan a otros. O sea, tú mismo autoministrate, mi amado Aj. Tú sabes tu vida, yo sé la mía, qué estamos haciendo, estamos ayunando, pero lo que te acabo de decir estamos maldiciendo, que no debe de ser, que yo lo viví en carne propia, un pastor de X religión, de X denominación, andaba de grosero, o sea, era un grupo de pastores, yo estaba en ese grupo, y andaba de grosero el pastor. Imagínense, un pastor ahí todo maldiciente. No, pues honestamente yo me molesté mucho y ya la verdad le salieron hasta sus lagrimitas a este pastor. Porque no es posible que ya siendo un roe y andando de grosero, pues no, así las cosas no eran. Y pues ya, o sea, se supone que fue humildito y entendió que pues, las cosas no iban por ahí. Entonces vemos que el ayuno acompañado de compasión produce un efecto expansivo, amado. Tu libertad multiplica la libertad de los demás. Ese partir con el pan con el hambriento. El ayuno verdadero va acompañado de esa acción social. No se trata de ayunar para tu propia santidad, sino el abrir tu mano, tu corazón, tu casa para el necesitado. La justicia social y la compasión son frutos del ayuno genuino. No solamente es dar esa limosna. El ayuno que agrada también implica esa hospitalidad y ese corazón abierto. Así se expresa el amor del Eterno a través de ti. Entonces, cubrir al desnudo es la protección, el cuidado, la defensa de los más vulnerables. El ayuno Kadosh no es solo espiritualidad aislada, es corazón que se mueve por los débiles. Entonces, no esconderse del hermano, hay un compromiso con la quejilá, con la comunidad. Entonces, el ayuno es un acto comunitario de fraternidad, no de aislamiento religioso. Entonces, no te escondas, no te aísles y levántate en favor de cada hermano y de cada hermana. No lo hemos hecho. Me refiero que no hemos dicho, ¿sabe qué? Pues no sé, tengo un familiar que está enfermo, los que gusten pueden ayudarme a orar, así como Esther,
vamos a hacerlo. Entonces, más o menos te estoy abriendo un poquito el panorama. Yo créeme que lo tuve que ser un poco más breve el tema del ayuno, pero está muy extenso. Entonces podemos decir, Roe, le pido por favor, si usted lo dice, yo lo digo dentro del chat, si nos ponemos de acuerdo para ayunar por esta necesidad que yo tengo y pues lo podemos hacer, por supuesto. Y vamos a ver la gloria del Todopoderoso. En Isaías 58, del 8 al verso 12, dice así: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Eterno será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Yahweh, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador, y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Yahweh te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y de generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Entonces este pasaje, amado Aj, es la respuesta poderosa del Eterno al verdadero ayuno que Él aprueba. No se trata solo de dejar de comer, sino de una transformación espiritual y profunda. Entonces, en un ayuno que sacude, por decirlo así, los cielos y cambia la tierra. Entonces aquí vemos que tu luz nacerá en las tinieblas, tu sanidad saldrá pronto, tu justicia irá delante de ti. El nombre del Eterno será tu retaguardia. Clamarás y Él te responderá. Serás llamado reparador de muros, tu pueblo edificará ruinas antiguas. Entonces aquí vemos, amado Aj, que debemos revisar nuestro corazón antes de ayunar. Repito esta parte, hay que revisar nuestro corazón antes de ayunar. ¿Hay alguien a quien debas de perdonar? ¿Alguna injusticia que reparar? O sea, vamos a empezar por esto. Estás agarrado del chongo con tu esposa, con tu esposo, y voy a ayunar. Pues vamos a iniciar primero con eso, para que ese ayuno suba como grato aroma a los Shamaín y escuche esas oraciones. Vamos a pedir clemencia, compasión por nuestras almas, pero nosotros el orgullo, el ego, el coraje, la ira está hasta arriba. No podemos hacer eso. Vamos a primero, porque vamos a entrar a un ayuno y no tiene caso que haya ese tipo de situaciones y se empiece a ayunar. Entonces primero nos ponemos a cuentas con el ser amado. El ayunar con una actitud de servicio es buscar las oportunidades para ayudar, para compartir y para bendecir. Entonces, orar por esa liberación personal y comunitaria, lo que te acabo de decir. Comparte con otros el pan y el agua, declara la libertad sobre ti y sobre tu familia. Vamos a hacer una oración. Esta sí es una oración final, amado Aj, ya he terminado. Si el Eterno permite, después daré otra segunda parte, que te comento, ya tengo la segunda parte de no son tuyos, son de Elohim. Ya tengo la segunda parte. Abba Kadosh, Padre Eterno, te damos gracias porque hoy nos has enseñado el poder y la verdad del ayuno. Gracias porque en nuestro ayuno no buscamos recompensa humana, sino tu rostro Kadosh, Abba. Porque sabemos que cuando la carne se humilla, el espíritu se engrandece, y tú, Abba Kadosh, quieres romper con cadenas y abrir puertas. Declaramos que nuestras vidas serán un altar vivo de sacrificio santo, que la llama del Ruach HaKodesh arderá sin apagarse, que la luz de tu presencia nos cubrirá y nos guiará todos los días. Abba Yahweh, fortalece nuestra carne para sujetar la voluntad, rompe todo yugo de esclavitud
y haz de nuestro ayuno un canal de bendición para nuestras familias, nuestra quejilá, nuestra nación, y que todo espíritu de orgullo, indiferencia o doblez de corazón sea quemado por tu fuego y que seamos libres para caminar en tu voluntad perfecta y eterna. Te lo pedimos, bendito Yahshua, que así sea y sellamos esta palabra con fe y con gratitud. Asuika Fulemonaj es hecho por fe. Aleluya, y bate tus palmas y declaramos victoria sobre el poder de las tinieblas. Aleluya. Exaltamos a Yahshua HaMashiach. Bendito es tu nombre, Abacadosh.